Hola financieros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. El fútbol es conocido como el deporte más hermoso del mundo, y la realidad es que es el deporte más popular de este planeta. Se calcula que alrededor del mundo es practicado por más de 270 millones de personas, y la verdad, puedo casi asegurar que el sueño de la gran mayoría de las personas es vivir en carne propia una Copa Mundial de Fútbol. Personalmente, a mí me encanta el fútbol, pero aquí venimos a hablar de finanzas, así que primero quiero que te imagines cómo te sentirías al ser dueño de tu equipo favorito de fútbol. Seguramente te volverías aún más fan de ese equipo, ya que al ser dueño, realmente te gustaría que le fuera bien, tanto en lo deportivo como en lo financiero. Ahora, ¿qué me dirías si te dijera que sí es posible ser dueño de algún equipo de fútbol, con un monto muy accesible? Y con accesible me refiero a cantidades de incluso menos de 20 pesos. Ya en videos anteriores, dentro del canal, hemos hablado de lo que son los índices dentro de la bolsa de valores. Para entenderlo con peras y manzanas, un índice representa el promedio de cambios en el precio de un número de acciones. Y si hablamos de las acciones de los equipos, en 2002 se creó un índice exclusivo para los clubes de fútbol, llamado el Stocks Europe Football. Este índice estuvo activo hasta mediados del 2020. La realidad es que ha sufrido grandes volatilidades a lo largo de su historia, y con sus subidas y bajadas nunca mostró una tendencia clara. El índice dio fin a su seguimiento y cálculo a partir de septiembre del 2020, por lo que actualmente ya no existe. Sin embargo, los equipos de fútbol que cotizan en bolsa de valores siguen teniendo sus acciones en el mercado, por lo que sigue siendo posible convertirte en su dueño. Para ya no seguir haciendo la emoción, en el video de hoy te hablaré de 10 equipos del fútbol europeo que cotizan en la bolsa de valores. Te invito a comentar si alguno de ellos es tu equipo favorito y si te gustaría comprar sus acciones. El acérrimo rival del Fenerbahce es el primer club de esta lista. El Club Deportivo Galatasaray, representando a la ciudad de Estambul, es la sección de fútbol de la entidad deportiva Galatasaray Sport Club. Fue fundado el 20 de octubre de 1905 por Ali Sami Yen y otros jóvenes de la escuela secundaria Galatasaray Lisesi. Actualmente es el club más exitoso de Turquía, contando con 22 ligas, 18 copas y 16 supercopas. A nivel internacional, es uno de los 2 clubes turcos que han sido campeones europeos, específicamente en el año 2000, cuando ganó la Liga Europa y la Supercopa de Europa. Actualmente cotiza en la Bolsa de Valores de Estambul a un precio de 4.19 liras turcas, lo que son 53 centavos de dólar. El siguiente club es el francés Olympique Lyonnais, ubicado en Lyon, la tercera ciudad más poblada de Francia. Es uno de los equipos más populares y el tercero más ganador en la historia del fútbol francés, con 7 campeonatos de liga. Se calcula que el 11% de la población francesa apoya a este club, representando a 7 millones de personas, siendo así el tercer equipo más popular, solo por detrás de los equipos de Marsella y París. El equipo cotiza en la bolsa de París a un precio de 2.38 euros, lo que vienen siendo 2.84 dólares. Viajamos hasta Portugal para conocer a los siguientes 3 equipos, ya que los 3 grandes de Portugal cotizan en la bolsa de valores. El Benfica juega en la ciudad de Lisboa y es el club más laureado de Portugal. Ha obtenido 37 campeonatos de liga y 26 copas de Portugal, razón por la que es conocido por sus aficionados como el Glorioso, mientras que a nivel internacional ha ganado 2 copas de Europa y una Copa Europea Latina. Además de su sección principal, la del fútbol, el club cuenta con equipos profesionales de baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, hockey y rugby, deportes en los que también está considerado como uno de los mejores clubes de su país. El Benfica cotiza en la bolsa de valores de Lisboa, con un precio de 2.3 euros, lo que son 2.74 dólares. El Sporting también juega en la ciudad de Lisboa. A nivel local ha obtenido 18 campeonatos de primera división, además de 20 ediciones de la Copa de Portugal y 8 supercopas. La Academia de Sporting Club de Portugal es reconocida en todo el mundo y considerada como una de las mejores canteras del mundo por muchos expertos. En esta se han formado jugadores como Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Luis Figo, Paulo Futre y Nani. El equipo igualmente cotiza en la bolsa de Lisboa, con un precio por acción de 1.18 euros, obteniendo un tipo de cambio de 1.41 dólares.
El tercer y último equipo portugués del que hablaré, que cotiza sus acciones en la bolsa de valores, es el Porto. El Porto es el club portugués con el mayor número de trofeos internacionales. Entre ellos se destacan 2 conquistas de la Liga de Campeones de la UEFA y 12 ediciones de la Copa Intercontinental, además de 2 obtenciones de la Copa de la UEFA y una de la Supercopa de Europa. Al igual que los anteriores, el Porto cotiza en la Bolsa de Lisboa, con un precio de 0.74 euros por acción, lo que son 88 centavos de dólar. La Roma es uno de los 2 equipos de la Serie A que juegan en la capital italiana. Se ha consagrado campeón de esta división en 3 ocasiones. Además, se adjudicó la Copa de Italia en 9 ocasiones, lo que lo convierte en el segundo equipo más ganador en esta competición, solo detrás de la Juventus. A nivel internacional, ha sido subcampeón una vez tanto de Liga de Campeones como de la Liga de Europa. El equipo romano cotiza en la Bolsa de Milán a un precio por acción de 0.28 euros, lo que son 33 centavos de dólar. El equipo que vio nacer a Johan Cruyff. El club Ajax es un club de fútbol neerlandés de la ciudad de Ámsterdam. Fue fundado en 1900 y juega en la primera división, la Eredivisie. Es históricamente uno de los 3 clubes que dominan el fútbol de élite de los Países Bajos. El Ajax es el más ganador del fútbol neerlandés, habiendo conseguido 34 ligas, 19 copas y 9 supercopas, sumando un total de 62 títulos nacionales. Además de los títulos, también es el equipo más popular de Países Bajos, y dentro de la élite del fútbol, es reconocido como uno de los equipos de fútbol más importantes del mundo, debido a su palmarés, teniendo un total de 10 títulos internacionales, incluyendo 4 Champions League. Actualmente, sus acciones cotizan en la Bolsa de Ámsterdam, con un precio de 15.80 euros, 18.84 dólares. El Borussia Dortmund es una entidad deportiva profesional de la ciudad de Dortmund, en Alemania. Fue fundado el 19 de diciembre de 1909 y es mayormente conocido por su sección de fútbol profesional, que participa en la Bundesliga, la primera división de Alemania, donde se ubica en la tercera posición en la tabla histórica, con 8 títulos. Hasta el año 2020 contaba con más de 154,000 socios, convirtiéndolo en el tercer club con mayor cantidad de socios en Alemania. Como te mencioné, el Borussia Dortmund es uno de los clubes más ganadores de Alemania. En su palmarés destacan 8 Bundesligas, 4 Copas de Alemania, 6 Supercopas a nivel nacional. Y a nivel internacional, una Recopa de Europa, una Liga de Campeones de la UEFA en 1997 y una Copa Intercontinental en 1997. Además de su más reciente subcampeonato de la Liga de Campeones en 2013, frente al Bayern Múnich. Cotiza sus acciones en la Bolsa de Frankfurt, con un precio de 5.5 euros, lo que son 6.56 dólares. El penúltimo equipo juega en Turín, la capital de la región del Piemonte de Italia. Juventus es el segundo equipo de fútbol italiano más antiguo, entre los que siguen activos. Además, la Juventus es el equipo más exitoso de Italia, y al mismo tiempo uno de los clubes más laureados y renombrados del mundo. Es el club con el mayor número de títulos oficiales conquistados en el fútbol italiano, con un total de 58 campeonatos, además de contar con 2 Copas de la Liga de Campeones y 3 de la Liga Europa. El club cotiza en la Bolsa de Milán, con un precio por acción de 0.78 euros, 93 centavos de dólar. El último equipo del que te hablaré es uno de los equipos más famosos del mundo. El Manchester United es un club de fútbol de la ciudad de Manchester, en Inglaterra, que compite en la Premier League. A nivel nacional, el Manchester United ha obtenido un récord de 20 títulos de liga, 12 FA Cup y 21 Supercopas de Inglaterra. A lo anterior se suman 3 Copas de Europa, una Supercopa de Europa, una Recopa de Europa, una Copa de la UEFA, una Copa Intercontinental y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, lo que lo convierte en uno de los clubes ingleses más exitosos. También es considerado como uno de los clubes deportivos más populares del mundo. En 2012 contaba con una base de 659 millones de seguidores en todo el mundo, y en términos financieros es uno de los equipos deportivos con el mejor valor de mercado en todo el mundo, siendo el primero en superar los 3.000 millones de dólares en 2013. El Manchester cotiza en el Nasdaq, con un precio por acción de 17.40 dólares.
Financieros, hemos llegado al final de este video. Antes de despedirme, quiero decirte que si deseas invertir en un equipo de fútbol, debes de tener en cuenta que este tipo de inversión sufre una gran volatilidad, por lo que no todos estamos preparados para afrontar los riesgos que supone invertir en equipos de fútbol, y más en la situación actual de los mercados. Por lo que invertir en un equipo puede ser un poco riesgoso, aunque al mismo tiempo suena muy interesante para poder ser dueño de alguno de ellos. Espero que hayas disfrutado de este video. ¿Invertirías en algún equipo? Te invito a ponerlo en la sección de comentarios. Te mando un gran saludo, cuídate y nos vemos pronto.